continuar con la serie de temas que traemos acerca de nuestra confesión de fe bautista de Londres de 1689. Y mis amados hermanos, cada vez que yo puedo ver, así sea unos segundos, unos minutos, de predicadores de nuestro tiempo, hablando cosas que no son de la palabra de Dios, o que si son de la palabra están tan tergiversadas. Cuando yo escucho tantas doctrinas, tantas herejías en las iglesias hoy día, yo le doy gracias a Dios por nuestra confesión de fe bautista. Porque la confesión de fe bautista lo que está haciendo es protegiéndonos a nosotros del engaño y del error en el cual ha estado la iglesia. Hermanos, llevamos 2000 años de evangelio, de cristianismo. Ojalá usted conozca la historia de la iglesia. Yo creo que ya he estudiado 3 veces la historia de la iglesia. Y es una materia que usted puede encontrar en teología. Obviamente, para estudiar la historia de la iglesia hay 4 secciones, es decir, usted requiere de 4 materias para verla. Pero cuando uno estudia la historia del cristianismo, uno se da cuenta que ha habido mucha herejía que se ha levantado. Y le voy a decir dónde comienza la herejía. Y yo no sé qué me digan algunos, pero esa es una de las razones por las cuales nosotros no tenemos células. No estoy diciendo que las células sean malas. De hecho, yo quisiera tener células. Pero cuando tenga células, voy a tener un grupo de personas que vamos a ver el tema. Y se lo voy a entregar por escrito y lo vamos a ver, y eso es lo que vamos a dar allá. Porque la célula de hoy día es una reunión. Abramos la Biblia en determinado texto, leen el texto y entonces dice: ay, Dios me habló aquí esto tan bonito. Y a usted, hermana, ¿qué le dice Dios ahí? A mí me dice esto. Ay, amén. Y a usted, a mí me dice esto. A que así sea contrario, pero amén. Y a usted, ¿qué le...? Es decir, si son 10, tenemos 10 opiniones diferentes de un mismo pasaje. Cuando hay una sola verdad en ese pasaje que debe ser expuesta. Y lo digo, hermano, porque uno escucha mucho, le mandan a uno cositas a veces por ahí, y de hecho usted encuentra en canales de YouTube personas apologéticas, es decir, que defienden la fe. Y pues de una u otra manera, para defender la fe hay que exponer a los que están en el error. Me gusta por lo menos cuando el pastor, ¿cómo se llama? ¿Manuel? Juan Manuel Vaz. Él dice: yo no lo hago para atacar a una persona porque ni la conozco, pero sí lo que está enseñando. Entonces, hermano, la confesión de fe nos salvaguarda a nosotros del error doctrinal. Porque ¿qué fue lo que hicieron, hermanos, los puritanos? Estos pastores bautistas puritanos hace más de 300 años, 1689. De hecho, esta confesión es la segunda confesión de fe de Londres, porque la primera fue en 1644. Y esta confesión salió inclusive de la confesión de Westminster, usted sabe. Y que los puritanos, al ver precisamente, y sobre todo se hizo basado en la iglesia católica, porque usted sabe muy bien que la iglesia fue una sola hasta el 1517, cuando Martín Lutero, le llaman el protestante. Pero usted sabe que Martín Lutero no se salió de la iglesia católica romana tradicional. Una iglesia es ser iglesia católica y otra cosa es ser iglesia católica romana. Hasta Martín Lutero se llamaba iglesia católica, la palabra católico es universal. Pero de Martín Lutero para acá se empezó a llamar iglesia católica romana. De hecho, cuando ellos, porque hay una reforma, recuerden, 1517, y ahí comenzamos nosotros, o es la herencia que tenemos nosotros de los, llame protestantes o evangélicos. La iglesia católica en el 1643 por ahí viene un ataque de una contrarreforma, y ellos entonces sacan todos los documentos que tienen de su confesión o de su catecismo católico. Y en ese catecismo católico lo que ellos hicieron fue atacar precisamente a la iglesia reformada. Escuche, ¿cómo comenzó la iglesia llamándose reformada? ¿Cómo llamamos nosotros? Reformada. Porque con el tiempo la iglesia católica saca un documento a atacar a la iglesia reformada. Pero lamentablemente en la misma iglesia que había reformada comenzó a irse separando, a irse dividiendo. La única diferencia que tenemos,
los católicos dicen que allá en esa parte sí nos ganan, es que los católicos siguen siendo católicos romanos, aunque en ellos hay muchas divisiones, muchas creencias. Tú puedes ver todas las escuelas y todas las creencias diferentes que tienen, pero pues se unen en algo, por lo menos bajan la guardia y se unen en algo. Nosotros los evangélicos, los protestantes, sí comenzó a haber diferencias, ramas. Por eso los bautistas vienen prácticamente de un entendimiento. Nosotros en un 90% somos como los presbiterianos, pero hay un 10% que nos hace ser bautistas, es que nosotros no bautizamos niños. Y que tenemos un gobierno diferente de la iglesia, entendemos diferente el gobierno de la iglesia. Entonces, así, y por esas razones es que usted puede encontrar tantas iglesias hoy día. Pero mire, el problema no es que hayan iglesias, pueden haber iglesias, el problema es cuál es la doctrina que se está llevando a cabo. Y por eso, hermano, la confesión de fe bautista nos ayuda a unificarnos a nosotros, en todas las iglesias bautistas que hay a nivel de todo el mundo, de lo que creemos. Entonces, como habían muchos movimientos, y en esa época sobre todo también sale la confesión de fe, no solamente por atacar a la iglesia católica, o no digamos atacar a la iglesia católica, sino va bien centrar las bases que tenemos nosotros los bautistas, o que en esa época lo tenían, centrar las bases que se tienen los bautistas en una contraparte a la iglesia católica, pero también a un movimiento que se estaba levantando que se llamaban los anabautistas, porque los anabautistas eran más carismáticos. Y entonces nosotros, o por lo menos la iglesia reformada, siempre ha tratado de tener una ortodoxia sana, sin irse más allá, sino solamente lo que la Biblia dice. Por eso surgen las 5 solas. Hoy día pregúntele a usted, a cualquier pentecostal por acá, a cualquier carismático que usted pueda ver, o estas iglesias nuevas de fe que se han levantado con apóstoles y profetas, pregúntele si conoce las 5 solas y no sabe qué es eso. Pregúntele que si conoce las doctrinas de la gracia y no sabe qué es eso, porque estas son doctrinas fundamentales. Estas son doctrinas que la iglesia siempre ha creído y que quedaron en documentos. Pero hoy día uno escucha a pastores decir, no vayan a los seminarios, pastores decir, no crea esas cosas del pasado, más bien entre y como que dependa de lo que el Espíritu Santo le dice. Nosotros aquí, hermanos, no dependemos de lo que el Espíritu Santo nos pueda decir secretamente al oído, mucho menos de lo que nos puede decir un profetólogo por ahí al oído, de que así me dice el Espíritu Santo. No, creemos lo que la Biblia dice. Dios habla hoy a través de la palabra de Dios. Amén. Eso es lo que creemos nosotros. Y eso lo hemos dejado muy claro, y lo dejamos claro, creo que hace como 15 días también acá. Dios habiendo hablado de muchas maneras, nos ha hablado por el Hijo en estos días. Y por eso tenemos esta confesión de fe. Estamos en el capítulo número 8, mis amados hermanos, y estamos viendo de Cristo el mediador, y hemos dicho que esa es la base. Estos días nosotros decíamos, si podemos sacar un tema general de las Escrituras, ¿cuál sería? ¿Cuál es el tema de las Escrituras? Jesucristo, pero hay que ampliarlo un poco más. El tema de las Escrituras, el tema de la palabra de Dios general, de principio a fin, es la obra salvífica de Dios por medio de Jesucristo para la gloria de Él. Eso es la obra salvadora de Dios, porque eso es lo que podemos ver en la Escritura, cómo Dios a través de la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, revela todo el plan de redención. Y eso es lo que habla la Biblia, cómo el Señor ha profetizado en el antiguo pacto que el Mesías que iba a venir. Luego en el Nuevo Testamento viene el Mesías, muere por nosotros, resucita. Y eso es lo que dice toda la palabra. El plan de redención de Cristo a través de Dios a través de Jesucristo, pero para la gloria de Dios. Aún este culto que hacemos en esta mañana no es para que tú te sientas bien, es para la gloria de Dios, hermano. Entonces Cristo es el centro, hermanos, de toda la Escritura, y en el capítulo 8 de nuestra confesión tenemos de Cristo el mediador. Veamos hace 15 días la ordenación al oficio de mediador, cómo Cristo fue ordenado para el oficio de mediador en el párrafo número 1. Párrafo número 2, hace 8 días veíamos su encarnación para el oficio de mediador. Se necesitaba que el Señor Jesucristo se encarnara, tomara forma humana para poder salvarnos, y ahí aprendimos el 2N1P. ¿Qué es eso? 2N1P. Jesucristo tiene 2 naturalezas y una sola persona.
Dos N, dos naturalezas. Uno P, una persona. Y eso es clave, amado hermano. Y eso es lo que la iglesia ha creído por estos 2000 años. Y vamos a ver hoy el párrafo 3, y si Dios nos permite el párrafo 4 también, donde vamos a mirar, párrafo 3, los requisitos para el oficio de mediador. Recuerden que estamos hablando del mediador y nos va a llevar 10 párrafos. Párrafo número 3, los requisitos para el oficio de mediador. Es decir, había unos requisitos para poder ser mediador, y aquí los vemos, aunque ya habíamos hablado hace 8 días de la encarnación, pero igual vamos a tocar algo allí. Dice ese párrafo, párrafo 3 de la confesión: el Señor Jesús, en su naturaleza humana, así unida a la divina, esto lo vimos hace 8 días, en la persona del Hijo, fue santificado y ungido en el Espíritu Santo sin medida, teniendo en sí todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, en quien agradó al Padre que habitase toda plenitud, a fin de que siendo santo, inocente y sin mancha, y lleno de gracia y de verdad, fuese completamente apto para desempeñar el oficio de mediador y fiador, el cual no tomó por sí mismo, sino que fue llamado para él mismo por su Padre, quien también puso en sus manos todo poder y juicio, y le ordenó que lo cumpliera. Ahí está lo que se llama el oficio de mediador, y ahí hay 2 secciones nomás que vamos a trabajar. La primera sección de este párrafo nos va a hablar, o nos habla de la unión del Hijo, de la unción del Hijo por el Padre para que pudiera cumplir el oficio de mediador. Es decir, el Padre lo tiene que ungir. La unción del Hijo para que él pudiese cumplir esta parte de mediación. Y déjenme, yo le leo otra vez esa primera parte que ya hemos hablado mucho acá. El Señor Jesús, en su naturaleza humana, así unida a la divina. ¿Por qué necesitaba ser ungido, hermano? Y esto lo dejamos claro hace 8 días. Porque si bien es cierto que Jesucristo siempre ha sido eterno, el mismo Dios, es parte de la deidad, pero Él tuvo que despojarse a sí mismo. Y hablábamos hace 8 días de lo que es la kenosis, pero no la kenosis malentendida, sino la kenosis correcta. ¿De qué se despojó Él? Él no se despojó de sus atributos, porque si Él se hubiera despojado de alguno de sus atributos, primero no podía, porque es Dios, y Dios nunca puede. Él es perfecto, Él no puede ni aumentarse, ni disminuírsele nada. Así que cuando alguien piensa, como han enseñado, que la kenosis fue que el Señor se despojó, Jesucristo, de sus atributos de omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, está muy errado. Él se despojó fue de la gloria del Padre. Él puso a un lado, digámoslo así, aún el mismo poder y la autoridad y la gloria que Él tenía, teniéndolos, no sé si está bien la palabra, como que lo suspende por un momento mientras Él está aquí en la tierra para ejercer su ministerio. Y entonces en ese ejercicio del ministerio, en una humanidad perfecta que asume, necesita el poder, la unción del Padre por medio del Espíritu Santo. Y a eso es que se refiere, es decir, la capacidad para Él poder ejercer el ministerio aquí en la tierra. Un requisito para que Jesucristo pudiera ser el mediador, que ya lo hemos visto que es eso de mediador, se requería esa unción. Y voy a tenerle varios pasajes acá que la confesión nos dice. El primero es el Salmo 45, 6 y 7, yo los tengo acá, usted puede ir anotando allá o si alcanza lo puede leer. Salmo 45, 6, 7 dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, cetro de justicia es el cetro de tu reino. Note lo que el Señor le dice al siervo ungido: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, y ahí está la palabra, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Es decir, para poder Jesús venir y hacer esa obra salvífica de redención, necesitaba la unción del Padre, como dice ahí. Por eso Hebreos toma el mismo concepto de ese mismo Salmo 45, y en Hebreos 1, 8 y 9 dice así: mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Ahora, hay aquí algo, hermanos, y es que esa unción de Dios, que es un depositorio, digámoslo así, de poder, de autoridad que el Señor le está
delegando, que le está dando al Hijo. Recuerde que Él es ahora hombre, Él es divino, pero Él es hombre, y en esa humanidad necesita obviamente para poder llevar a cabo estar ungido. Pero algo que me llama la atención y que siempre lo he recalcado acá, es esa partecita que dice, Dios lo llama obviamente y Dios lo prepara, pero ahora lo va a equipar. Pero Él dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. En esa parte uno puede ver la perfección de Jesús. En esa parte, como veíamos hace 8 días, uno puede ver el carácter santo de Jesús. Y ese carácter santo, hermano, y ahora lo que le voy a decir, porque la idea de nosotros como creyentes, como hijos de Dios, es llegar a tener ese carácter. Como orábamos ahora, antes de que usted llegara, orábamos de esta manera: Señor, tú nos has predestinado para ser conforme a Jesucristo. La palabra conforme habla de un molde. El Señor nos tiene que ir moldeando. Dios nos va moldeando hasta que lleguemos a tener el carácter de Jesús. La vida cristiana consiste, mi amado hermano, Padre Santo, no consiste en usted venir a pedirle cosas materiales a Dios. Porque hay una gracia común que Dios tiene a toda la humanidad, y Dios a toda la humanidad le da las cosas materiales. Se llama gracia común. Dice Jesús: el Señor hace salir su sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos. Nadie necesita pedir el pan nuestro de cada día en ese sentido a Dios para que se lo dé, y que si no se lo pide no se lo da. Dice el Señor que si Dios le da alimento a un pajarito, ¿no nos va a dar a nosotros? Por eso, cuando entendemos esto, hermanos, teología de la prosperidad se va para la porra. Porque lo que Dios quiere realmente, el evangelio, hermanos, no es ni para prosperarte, ni para sanarte, ni para que tengas éxito, ni para que te vaya bien en los negocios. Si usted va a una iglesia y escucha predicar sobre eso, salga corriendo de ahí, porque eso es un evangelio humanista, terrenal, y no tiene nada que ver con Dios, y no tiene nada que ver con el evangelio de la palabra. La palabra de Dios es porque el Hijo debía encarnarse, porque era la única manera de poder salvar a la humanidad del pecado, de la condenación, del infierno. Era la única manera. Pero las iglesias hoy día se llenan de personas yendo a ver si Dios le restaura todo lo material acá abajo. Y por eso los pastores hoy día, 7 puntos para prosperar, 4 para tener éxito, 5 para que le vaya bien, para resolver todo acá abajo. ¿Y el alma qué? ¿Y de qué sirve, dijo Jesús, si ganares a todo el mundo y pierdes tu alma? Hermano, tú y yo fuimos llamados para ser salvos, pero mientras estemos aquí abajo, tu responsabilidad y mi responsabilidad con la palabra de Dios es ir formándonos cada día de acuerdo al carácter de Jesús. Si tú y yo no estamos creciendo cada día en el carácter de Cristo, no sabemos lo que es el evangelio, no sabemos lo que es ser cristianos. Ser cristianos es parecernos cada vez más a Cristo Jesús. Eso es ser cristiano. Amén. Y eso indica que vamos teniendo el carácter de Jesús, y nuestro carácter se va yendo al punto, como me pasó esta semana, que pueden decir de usted todo lo que quiera, y eso no me hace mella. No me hace mella. Porque a mí no me importa lo que diga la gente afuera, ni siquiera lo que usted diga, y ni siquiera lo que pueda decir mi esposa. Es que está diciendo Dios de mí. Amén. Es eso. Y si Dios me dice: Orlando, estás mal, Señor, sí estoy mal, ayúdame a estar bien. ¿Cómo estoy bien, Señor? Tengo que ir a la palabra de Dios, tengo que escuchar, tengo que conocerle más y someterme a Él. No puedo vivir, hermanos, de lo de afuera, que ese es el error que se tiene hoy día. ¿Por qué estoy aquí? Porque has amado la justicia y aborrecido la maldad. Este es el carácter de una persona cristiana. Hermano, por favor, Jesucristo amó la justicia. ¿Y qué es la justicia? Yo lo he dicho aquí, la justicia es la ley de Dios. Pongámoslo de esta manera: los 10 mandamientos son la justicia de Dios. Y si Cristo amó la justicia, Él amó los 10 mandamientos. Y luego dice: y aborreciste la maldad. ¿Qué es la maldad? La maldad es lo contrario a la justicia de Dios, es la injusticia. Es decir, cuando una persona es injusta, cuando no cumple la palabra de Dios, cuando no guarda los mandamientos de Dios. En ese sentido, el único justo es Jesús, porque Jesús guardó perfectamente la ley de Dios, porque la amó, y eso le llevó a lo opuesto, que es aborrecer la maldad. Es decir, hermano, Jesús llegó a amar los 10 mandamientos y a aborrecer todo aquello que venía a tratar de agredir esos 10 mandamientos.
Así que un cristiano, sí, porque muchos hoy día quieren la unción, aunque ese texto no es para nosotros, para Jesús. Pero digamos de esta manera, muchos quieren ser ungidos. La pregunta es aquí, ¿aman la justicia de Dios? Primero, ¿conoce la justicia de Dios? Es lo primero. Luego, ama esa justicia de Dios al punto que hace todo lo posible por no quebrantarla. Hace todo lo posible, hermanos, por evitar caer en pecado, es decir, por evitar desobedecer. Amar la justicia de Dios es obedecer su palabra. Y aborrecer la maldad es aborrecer la desobediencia en mi propia vida. Al punto que cuando yo cometo un pecado, hermano, me aborrezco a mí mismo, caigo de rodillas ante el Señor y le pido perdón por mi debilidad. Pero ¿por qué muchos de nosotros, me vas a meter ahí, muchos de nosotros, por qué caemos en el mismo pecado y seguimos cayendo y seguimos cayendo? ¿Es que acaso no amamos la justicia de Dios? O sea, ¿amamos eso? Hermano, y este es el orden correcto. Hasta que tú y yo no amemos la justicia de Dios, no vamos a comenzar a aborrecer la maldad. De hecho, quien cae en pecado es porque le gusta. Le gusta. Internamente no puede hacer más que caer en pecado, porque ese es usted. Pero si usted es un regenerado, un creyente y tiene el Espíritu Santo en su corazón, usted va a comenzar a amar la justicia. ¿Y qué todo esto? Todo esto es ser parte del carácter de Jesús. En otras palabras, llegar a tener la imagen de Jesús que se perdió con el primer Adán. Porque dice, así como hemos traído la imagen del primer Adán, una imagen caída. Claro que cuando Dios nos hizo y el primer Adán no lo hizo con una imagen caída, él mismo por su irresponsabilidad cayó. Nosotros extrajimos esa imagen, dice que ahora traeremos la imagen del segundo Adán, que es Jesucristo. Entonces él requería esa unción. Y Lucas 4, 16, 21, que es el texto conocido acerca de cómo fue ungido. Dice Lucas 4, 16, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito. Note, él, y usted dirá, pero ¿por qué? Él ya tenía 30 años. Y con 30 años él ya podía comenzar a manifestarse públicamente en un liderazgo que él ya tenía. Por eso cuando lo vieron allí y fue a la sinagoga, me llama la atención porque dice que él fue en el día de reposo. Para nosotros el reposo cristiano, el día de domingo, y dice que conforme a su costumbre. Me llamó la atención esto porque yo podía ver que era una costumbre de Jesús ir al día de reposo. Era su costumbre, y cuando uno tiene una costumbre no va a fallar. Ojalá aquellos que saltan cultos aprendieran esto, a tenerlo por costumbre. Y dice que cuando él llegó allí, se le dio en la sinagoga, dice que se levantó a leer. No sé si se ofreció o era que le tocaba. Pero luego dice, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y cuando abrió el libro, habiendo abierto el libro, él mismo dice que cayó el lugar donde estaba escrito. ¿Qué estaba escrito? Mire lo que estaba escrito. Versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí. Ahora, esto que él está leyendo, hermanos, es un texto profético que era para el Mesías. Cuando Jesús toma ese rollo, porque no era una Biblia como la que usted tiene, sino un rollo, y él lo desenvuelve y comienza a leer ese rollo, todos sabían, todos los que estaban ahí, los lectores, sabían que él iba a hablar. Ay, va a leer la profecía del Mesías que va a venir, del ungido de Jehová, del siervo de Jehová. Y él comenzó a leer precisamente eso, y dice, comenzó a leer y él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Para quién era esa profecía? Para el Mesías que iba a venir, y todos sabían que esa lectura normalmente se hacía. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Hasta ahí leyó, y luego dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Algo pasó, mi amado hermano, cuando él leyó eso. ¿Por qué todos quedaron mirándolo? ¿Y por qué leyó ese pasaje? Es un pasaje que habla de la unción, de cómo Dios el Padre iba a ungir al Mesías, a su Hijo.
¿por qué lo leería? Y todos comenzaron a mirarlo, y cuando lo están mirando, dice que comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Eso que él dijo allí, hermano, prácticamente era una blasfemia. A no ser que quien lo dijo era el Mesías. Así que no fue ninguna blasfemia, porque quien lo dijo era el Mesías. Y él dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Yo no sé qué pasó, porque la Biblia no dice más, pero me imagino los rabinos, los judíos, todos los que estaban allí, que conocían esta escritura, cómo quedarían perplejos diciendo: a ver, ¿este es el Mesías? Lo que se profetizó allá, que Dios iba a ungir al Mesías para la obra del mediador, ¿es usted? Pues muchos no lo entendieron así, por eso después querían matarlo. De esta misma unción habla Pedro en Hechos 10, 37, 38, cuando él está hablando de cómo el Señor cayó también sobre Cornelio y su familia, los gentiles. Y Hechos 10, 37 dice: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Ustedes saben todo esto que pasó. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Es decir, Pedro está diciéndole: ¿acaso ustedes no se acuerdan de esa escritura? ¿Y acaso ustedes no son testigos? Todos nosotros somos testigos de esos 3 años y medio del ministerio de Jesús, cómo la unción estaba en él. Sanaba, resucitaba, caminaba sobre las aguas, calmaba la tempestad. Ese Jesús, el Mesías, nosotros somos testigos de cómo Dios lo ungió con poder. Y entonces todos estos textos nos están hablando de ese equipamiento o la unción de Dios para poder, sobre el Mesías o sobre Cristo, sobre el mediador, que es el tema, para poder llevar a cabo su ministerio. Nos habla también de que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad y su gloria. Eso nos dice esa parte de la confesión. Y entonces hay unos pasajes que son claros aquí, por lo menos Colosenses 1:19 dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Agradó al Padre que en Cristo habitase toda la plenitud. Colosenses 2:3 dice: a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, porque esto es un misterio, en quien están escondidos, y es Cristo, ¿no? Porque dice: a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Qué es lo que dice la confesión? En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Versículo 9, Colosenses 2:9, porque en él, es decir, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Hermano, cuando Cristo estaba aquí en la tierra y lo veían, ahí estaba la plenitud del Padre y del Espíritu Santo. Toda la plenitud de la deidad estaba allí. ¿Por qué? Porque recuerde, Dios es uno solo. Amén. Dios es uno solo. Es una sola esencia, una sola sustancia, pero manifestado en 3 personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso nadie lo puede entender. No hay ninguna persona que pueda entender el misterio de la Trinidad. Nosotros solamente describimos, pero no lo podemos, yo no lo puedo explicar, y cualquier erudito, como se llame, que quiera explicarlo con ejemplos, siempre va a fallar. ¿Quién puede explicar que Dios es una unidad manifestado en 3 personas distintas, y que cada persona es distinta a la una de la otra, sin embargo es una unidad, una sola esencia, una sola naturaleza? Dígame quién. Claro que se complica más, como lo veíamos hace 8 días, con las 2 naturalezas de Jesús. Se complica más, y por eso veíamos hace 8 días todas las doctrinas que se han levantado erradas con relación a la naturaleza de Jesús. Y Juan 1:14, que es más conocido: y aquel verbo, ese verbo es Cristo, fue hecho carne, ahí se encarnó y habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermano, ver a Jesús es ver al mismo Padre. Por eso usted encuentra muchos textos que Jesús dice: ay, Felipe, luego, ¿cómo así que muéstranos al Padre? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo es eso?
Obviamente tenemos que tener cuidado aquí y no pensar como los unicitarios o unitarios, ¿no? Que ellos por no poder entender y por no poder definir la doctrina de la Trinidad, entonces dicen, hablan del modalismo. Que el modalismo fue una herejía que comenzó en el siglo, ya estaba inclusive con los gnósticos y por ahí, que sí, la Biblia habla de Padre y Espíritu Santo, entonces Dios aquí actúa como Padre, y luego aquí actúa como Hijo, y luego aquí actúa como Espíritu Santo. No. O el error más grande de los testigos de Jehová, como no pueden entender, entonces dicen Jehová es uno solo y defienden a Jehová, y por irse a esa parte de la unicidad de Dios sin entender de cómo la Biblia me habla del Espíritu Santo, no, Él es el Espíritu de Dios, otra cosa, y cuando me habla del Hijo, no, Él es criatura de Dios. Peor todavía, porque la Biblia me habla que Dios el Padre es Dios, que Dios el Hijo es Dios, que Dios el Espíritu Santo es Dios. La segunda sesión nos habla de la comisión del Padre para ser fiador o mediador. La comisión del Padre para ser fiador o mediador, es decir, cómo Dios lo comisiona. Y entonces dice así, esa parte de la confesión de fe, el cual no tomó por sí mismo, sino que fue llamado para él mismo por su Padre. Esto es interesante porque lo que Dios hizo, a lo que Jesús vino a hacer, fue decretado por el Padre. Por eso otra vez entendamos eso, o sea, y ahí donde están los oficios y los roles de cada una de las personas de la bendita deidad. Pero el plan eterno de redención, o lo que tiene que ver con la salvación, lo tenemos que entender de esa manera porque así lo presenta la palabra de Dios. ¿Quién es el que idea el plan? Dios el Padre. ¿Quién es el que ejecuta el plan? Dios el Hijo. ¿Quién es el que aplica el plan de salvación a nosotros? Dios el Espíritu Santo. Entonces ahí tenemos que entender eso, el cual no tomó por sí mismo, es decir, este llamado para ser mediador no fue una idea del Hijo, es la idea, no lo tomó por sí mismo, sino que fue llamado por él mismo, por su Padre, que también puso en sus manos todo poder y juicio y le ordenó que lo cumpliera. Por eso Jesús una y otra vez dijo, yo he venido únicamente para hacer la voluntad de mi Padre que me envió. Y a mí me llama la atención cuando, creo que fue en el pozo de Jacob con la mujer samaritana, que vienen y le quieren dar al Señor de comer los discípulos y él no había comido nada y él le dice, no quiero. Y alguien le trajo de comer y le dice, no, mi comida, mi Padre, es que yo haga la voluntad de aquel que me envió y acabe su obra. Eso a mí me pega duro, hermanos, porque ese debería ser nuestro alimento diariamente, es decir, cada día. Dios nos dio este día, sí, pero ¿para qué? Para ver televisión, para meterme en internet todo el día, para pagar, para dormir, para ir a hacer lo que quiero. ¿Para qué me lo dio? ¿Acaso en ese día que Dios me da no es para que yo haga su voluntad? ¿Y por qué no puedo entender cuál es la voluntad de Dios para mí en ese día? Porque no conozco su palabra, porque estoy tan metido aquí abajo en lo mío y nos equivocamos. Cuando yo hablaba del día de reposo aquí, y no sé si no hice énfasis ahí, de pronto no recuerdo, pero nos equivocamos cuando pensamos, el Señor dijo 6 días trabajarás y el séptimo descansarás. Entonces el día séptimo, para nosotros el primer día de la semana, es el día del Señor, y ese día lo doy todo, y los otros 6 días son mis días. Cometemos un error grave porque esos también son días del Señor. Él quiere que trabajemos aquí, pero en su poder y en su autoridad para hacer su voluntad. La pregunta aquí es, ¿qué es un fiador entonces? Porque nos habla de esa comisión del Padre para que fuera fiador. La palabra fiador es alguien que se compromete a pagar la deuda de otro. Eso es sencillo. Que si llega, o sea, que él no falla, el otro puede fallar, pero es decir, y por eso puse la vez pasada aquí a Leonardo, ya saben, se supone que nosotros, en este caso yo debo pagar el arriendo de esta casa, ¿sí o no? ¿Y qué pasa si yo no pago? ¿A quién le van a caer? Y responde. ¿Y por qué?
Porque cuando él dijo, yo soy el fiador, estos días hablaba con mi esposa, y porque no sé por qué apareció por ahí lo de padrino, y yo decía, ¿qué padrino? Padrino antes. Yo le decía a mi esposa, cuando nosotros nos casamos teníamos dos parejas de padrinos. Cuando yo tuve problemas económicos nunca llegaron, cuando mi matrimonio estuvo a punto de destruirse, nunca llegaron. Y yo le decía a mi esposa esta semana, hablando con una de mis hijas, yo le decía, mira, padrinos anteriormente, esos sí eran padrinos, porque el que apadrinaba un matrimonio, o un niño, ¿no? Anteriormente para la comunión, el padrino viene de la palabra padre, es decir, yo me encargo de ustedes dos parejas. El día que se jalen los pelos me llaman a mí porque ahí estoy yo. El día que no haya para comer, ahí estoy yo. Es decir, yo los apadrino. ¿Por qué estoy tocando esto? Porque, hermanos, la palabra fiador, Jesús es el fiador del nuevo pacto, que fue sellado con su sangre. Más o menos es así. Jesús muere en la cruz para salvarte a ti y para salvarme a mí. Y Él, hermanos, como es mi fiador, meterá la mano por mí y me llevará hasta la glorificación. Nunca me le voy a perder porque Él no va a dejar. Si Él determinó salvarte a ti y determinó salvarme a mí, Él es mi fiador, es decir, Él responde por mí. A pesar de mi debilidad y a pesar de mis pecados, Él responde por mí, porque Él es mi fiador, es el fiador del nuevo pacto. Obviamente que porque si yo soy realmente redimido por Él, voy a consagrarme a Él, voy a vivir una vida santa. Ojo, porque yo soy una persona que defiendo la gracia a capa y espada, es decir, la salvación desde el principio hasta el final es de Dios. Pero también, y aquí usted lo ha enseñado, la justificación por la fe la defiendo a capa y espada, es decir, nadie es salvo por sus obras. Y tengo que decirlo porque así está la palabra de Dios. Ninguno de nosotros aquí va a ir al cielo porque haga algo o deje de hacer algo. Vamos al cielo porque a Dios le plació llevarnos al cielo, es por eso, y nada más. Pero está la doctrina de la santificación, que el que es justificado se santifica, porque el Señor, el que es predestinado, porque es que hay gente hoy día que dice, yo soy predestinado, así que no importa cómo viva, perece. Romanos 8:29, el Señor nos predestinó para ser conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Amén. Si alguien es salvo verdaderamente, si alguien es predestinado verdaderamente, él va a tener cada día más el carácter de Cristo. Yo sé que al predicar de la doctrina de la gracia, muchos han abusado, como yo estoy enseñando en Tuluá. Y no solamente muchos han abusado, y aquí le digo, el que abusa no es salvo, tiene una religión. Y otros nos han acusado. Yo les he dicho a ustedes que a mí me acusan mucho. Cuando yo hablo de la seguridad de la salvación, ¿usted es salvo, siempre es salvo? Yo tengo que decirle sí, pero espérese, le aclaro, porque inmediatamente me caen encima. Usted de esos que puede pecar y no importa. Usted de esos que puede vivir como se le da la gana y no importa. Pero por eso espere, yo le explico. Yo sí soy salvo, siempre salvo. Pero yo sé que el Señor me salvó a mí para que fuera como Él. Así que si yo digo que Él me salvó y soy salvo y no soy como Cristo, yo no soy salvo nada. Sí, porque están esas dos partes donde la persona se puede escudar. Un fiador, alguien que se compromete a pagar la deuda de otro que falla en pagarla. Cristo fue el mediador del nuevo pacto. Miren lo que dice Hebreos 7, 20, 21. Y esto no fue hecho sin juramento. Ya habíamos hablado de Hebreos, el juramento de Dios. Dice, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, es decir, Cristo, nuestro mediador, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Jesús es hecho fiador o es hecho mediador de un mejor pacto. Ahora la pregunta es, ¿podía el Señor Jesús fallar en su oficio como mediador y fiador? La respuesta es jamás, no, porque el Padre le había asegurado la victoria en el pacto intratrinitario. Miren lo que dice Isaías 52, 13. He aquí mi siervo, será prosperado, y será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Ahora, por eso, y lo voy a leer ahora, pero cuando uno ve Filipenses 2 que dice que Él se despojó, tomó forma humana y se hizo siervo hasta la muerte y muerte de cruz, inmediatamente dice, pero Dios lo exaltó hasta lo sumo. Porque la gran mayoría de los judíos,
y esa fue una de las razones por las cuales todos los apóstoles lo abandonaron, es que ellos pensaron que había sido un fracaso. Porque los judíos, los 12 apóstoles habían confiado en Jesús, pero ellos creían de una manera diferente, todavía el entendimiento no se les había abierto a ellos. Pensaban que Jesús había venido, era a derrocar a ese imperio que los tenía esclavizados y a liberar a los judíos. Pero la libertad de la cual estaba hablando, que el Mesías venía a traer, era una libertad espiritual. Libertad los del pecado, libertad los de ellos mismos y libertad los del diablo. Y eso era lo que el Señor iba a hacer. De tal manera que para ellos, cuando están todos ahí, participan de la mesa, todavía no han entendido. Y cuando vienen y los llevan presos a Jesús, ¿se acuerda que Jesús le dice a Pedro, Pedro, esta noche antes de que cante el gallo me vas a negar 3 días? Pedro dice, Señor, yo no te voy a negar para nada. Y dice, no creo que Lucas dice, y todos los apóstoles dijeron lo mismo, no te vamos a negar. Pero apenas llegaron a Jesús, todos se esparcieron. ¿Por qué se esparcieron? Porque si se llevaron al maestro, van a venir por nosotros también. Pedro se fue de lejos. 3 veces lo confrontó una mujer, unos siervos, y él dijo, no lo conozco. Porque si él llegaba a decir, inmediatamente él decía, me agarran también y me matan con él. Entonces una cosa es decir y otra cosa es estar ahí. De hecho, cuando Jesús resucita, dice que están todos los apóstoles reunidos en un lugar. Y el Señor se les aparece. Y tuvieron miedo. Ahora, ¿por qué estaban ahí? Dice la Biblia, con las puertas cerradas. Porque ellos tenían miedo inclusive de que vinieran por ellos todavía. Una vez Jesús murió, todos se fueron y se encerraron. Porque no se les había abierto todavía el entendimiento. En otras palabras, para ellos fue un fracaso. Y aunque Jesús les dijo, el día 50, es decir, el día de Pentecostés, el Espíritu Santo va a venir. ¿Sabe qué los hizo esperar hasta el Pentecostés? Que el Señor se les tuvo que aparecer varias veces. Y hasta Tomás dice, hasta que yo no meta mi mano allá y no creeré. Y todavía están ahí como medio ledos, no entienden todavía, hasta que vino el Espíritu Santo. Y fue derramado sobre toda la carne. Ahí entendieron, ahí es donde Pedro se levanta a predicar y hay conversiones. En otras palabras, la confesión nos está diciendo que era imposible que el ministerio de Cristo como mediador fracasara. No podía fracasar porque el Padre le había dicho. Y otra vez, y esto entonces retunda para nosotros Isaías 52:13, que es el versículo antes de Isaías 53, que nos va a hablar de la muerte de Cristo, como para tenerlo claro. Usted lee Isaías 53, despreciado, desechado de los hombres, molido con trompeta. ¿Pero qué le pasó a Jesús? Ese es el siervo del Señor. Pero es que antes había dicho, he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido, exaltado, será puesto muy en alto. La victoria, hermanos. Y sabe, hermanos, y otra vez, cada vez que uno lee un poquito de la historia, uno se da cuenta, ¿por qué esta gente moría en la hoguera, moría en el foso de los leones, en las fieras? No le importaba morir por Cristo. ¿Por qué? Porque ellos sabían que Cristo había sufrido, había resucitado y los estaba esperando a la diestra del Padre. Y ellos sabían, si nos matan, ¿qué importa? Me voy para allá. Y sufrían por causa del Evangelio. Nosotros no sabemos eso porque no hemos sido perseguidos. Mire, el vecino le pone un poquitico de volumen a la radio y ya nos enojamos. De pronto las vecinas del otro lado me han dicho, me tocó cerrar la ventana porque ya no aguanto los insultos, o todo lo que está diciendo contra mí. ¿Perseguido yo? Eso no es persecución. Persecución es que entraran ahorita por ahí y nos cogieran a todos y nos llevaran presos para la peor de las cárceles y nos juzgaran diciendo que a los 3 días nos iban a cortar la cabeza por ser evangélicos, y que los que quedaron por aquí se dieran cuenta de eso y los familiares se dieran cuenta de eso, y que iba a sostener usted la fe ahora porque se llevaron al pastor o a unos cuantos líderes y los mataron, como está pasando por allá en Medio Oriente, en África, en una parte de África que pasa eso. ¿Y la iglesia qué hace? Mire, la iglesia, en este momentico hay iglesias donde no pueden reunir el día domingo. ¿Sabe qué hacen? Tienen que ir al cementerio muchas veces. No sé si dirigir un entierro, lo que sea, pero ahí hacen el culto a Dios. O se van para otra parte. Como sea, buscan un lugar. Así lo hacían también en los lugares más oscuros, catacumbas, anteriormente hacían eso. Y hacían los cultos allá. A pesar de que la policía o el ejército estaba por ahí, o digamos las autoridades de esa época, pero se reunían. Ellos no podían dejar de reunirse
como familia. No sé cómo se llamaban, no tenían celular, no tenían teléfono, nada de eso, pero en tal parte nos vemos, ahí se encontraban. No sé si alguien iba de casa en casa, de finca en finca, el jueves, en tal parte, ya sabe, ¿no? Y allá llegaban todos. No, usted comienza a llover, comienza a tronar y no, pastor, y no voy al culto hoy. El oficio de mediador entonces no podía fallar, sin embargo tendría que soportar las tentaciones y dificultades propias de su oficio, pero luego iba a ser reivindicado. Hermano, él tenía que padecer. Génesis 3:15 tenía que cumplirse. Y tú le dirás en el calcañar. La serpiente, aunque Cristo iba a matar a la serpiente y le iba a aplastar la cabeza, dice que la serpiente le iba a herir en el calcañar. ¿Y qué es que Cristo fuera herido en el calcañar? Está hablando de todos los sufrimientos que Cristo iba a tener que padecer por nosotros. Y ahí nos habla entonces de su pasión. Como lo dice Hechos 2:36. Dice Pedro: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. A quien ustedes, dijo Pedro, crucificasteis. ¿Por qué Pedro lo metieron preso? Porque a Pedro lo perseguían, los apedrearon por decir esto. Ustedes crucificaron a Jesús. A mí ya me están hablando por ahí que porque yo hablo mal de los impíos, de los que no son creyentes. Yo estoy leyendo la carta a los romanos. Y yo tengo que hablar que Dios está airado con el impío, con el pecador. Amén. Pero como otros pastores dicen que Dios los ama y que los acepta tal como son. ¡No! Dios no ama al pecador y mucho menos lo acepta tal como es. Dios ama al pecador que se arrepiente y no lo acepta como es. De hecho, te voy a decir algo. Así como estás en esta mañana y como estoy yo en esta mañana, Dios no me acepta así. Por eso Él quiere que yo sea conforme a la imagen de Jesús. Amén. El Señor te redimió a ti y me redimió a mí para hacerme conforme a Cristo, porque no me acepta como soy. No. Como alguien dijo, más bien a pesar de lo que soy, me recibe. Y entonces la Biblia dice que Dios está airado todos los días con el pecador. Amén. ¿Cómo Dios no va a estar airado? ¿Y cómo Dios no va a querer aniquilar al pecador? Cuando el pecador lo que está haciendo es quebrantando su ley. Y la ley me habla del carácter moral de Dios. Cuando tú y yo pecamos, estamos denigrando de su ley, que es denigrar de su carácter. Por eso la santidad de Dios, hermano, es mucho más de lo que tú y yo hemos pensado. Y tú y yo deberíamos de temblar frente a la santidad de Dios, frente a su ley, frente a su justicia. Pero como el Evangelio se ha retorcido en nuestros días, pastores predicando por ahí, Dios te ama, tiene un plan maravilloso para tu vida, como dijo un predicador también reformado. Claro, si yo soy un pecador, hago lo que a mí se me da la gana, y viene y me dice un mensajero, un pastor, que Dios me ama a mí y que tiene un plan para mi vida, ¿dónde le firmo? Claro, porque Él me ama, yo también me amo. Él tiene un plan para mi vida, que es el plan que yo quiero, ¿dónde le firmo? Pero si le dijéramos lo contrario, Dios no te ama. El plan que tiene para tu vida es el infierno y la condenación si no te arrepientes. Le garantizo que no van a esa iglesia. Le garantizo que se desocupan las iglesias. Porque las personas, espero que aquí no haya ninguno, buscan una iglesia no para conformarse al carácter de Cristo a través de la palabra, sino para que el pastor les hable bonito, porque ellos quieren salir a comerse en el mundo. Así se vayan para el mismo infierno. Pero aquí no van a encontrar un pastor así. Van a encontrar un pastor que les va a desglosar la palabra de Dios y le va a decir cómo eres tú y cómo soy yo, y que estamos urgidos y necesitados de Dios. Amén. Y que lo tenemos ofendido a Él. Y que Él por su gracia y su misericordia nos da su palabra y nos da el poder para cambiar. Amén.
Hebreos 5, 7 al 9, hablando de Jesús, dice: y Cristo en los días de su carne, cuando estaba aquí en la tierra, dice, mire el sufrimiento de él, dice, ofreciendo ruegos y súplicas. No, yo no sé cómo sería esto, pero el Señor lloró, el Señor rogó cuando estaba en su humanidad, y una humanidad perfecta, pero habíamos dicho, con todos los ingredientes de una humanidad. Es decir, él tuvo que padecer sufrimiento, con gran dolor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte. Dice que fue oído a causa de su temor reverente. Y esto es impresionante, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hermanos, Jesús no cometió pecado, pero los padecimientos en los días de su carne los llevó a aprender la obediencia. Y toda la gente, pero ¿cómo así? Aquí, porque recuerde que Jesús asumió una humanidad. Y esa humanidad, recuerde, él tuvo que crecer en el conocimiento, en estatura y en la gracia de Dios. Y aquí tuvo que aprender la obediencia por medio de los padecimientos, pero él no era pecador, no tenía pecado, pero padeció y aprendió la obediencia. Ahora, yo pienso ahora esto, y es, hermano, ¿es que acaso tú y yo tenemos que padecer para aprender la obediencia también? ¿Por qué será que no nos basta con recibir la palabra de Dios, sino que tenemos que esperar que Dios nos permita pasar por una cosa bien maluca para ahora sí obedecer? Parece que nos pasa como: voy a meter a mis hijas en la adolescencia, hija no, por aquí no, hija, la mamá, hija no. Y sabe que no le dicen a uno, pero uno lo sabe, que esos hijos, mamá no sabe nada, papá qué va a saber. Pero cuando vienen con el rabo entre las piernas, papá, mamá, tenía la razón, sí, así era. O sea, tenía que padecer. Parece que como que todos somos hechos así, ¿no? Nos avisan y nos dicen, y nosotros tenemos que experimentar pues la mala. Y ni aún así. Y ni aún así. Jesús no fue por su pecado, sino por su humanidad. Aprendió la obediencia a través de los sufrimientos, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ya no alcancé a pasar al otro punto, pero no importa, hermanos. Otro pasaje aquí, Filipenses 2, 5 al 11, que hay que traerlo, porque aquí me está hablando de los sufrimientos de Jesús, pero la reivindicación del Padre que hace. Filipenses 2, 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hablábamos eso chicas de este pasaje de la kenosis, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que ha de aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Uno se imagina, Dios, el mismo Dios, se despojó a sí mismo, toma forma de siervo, luego dice, hecho semejante a los hombres, note. Eso lo veíamos hace 8 días que yo decía, o hace 15 días, no recuerdo. Que el Señor, Dios, nos hace a nosotros semejantes a Él. Pero ahora al Hijo, en la humanidad, lo hace semejante a nosotros. Es impresionante. Dice que fue hecho semejante a nosotros, y estando en la condición de hombre, siendo un hombre como nosotros, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Haciéndose qué? Obediente hasta la muerte. Tenía que ir a la muerte. Y cuando recalca aquí muerte de cruz, es la peor muerte. ¿Por qué el Señor se hizo obediente y tenía que hacer hasta la muerte? Porque era la única manera que estaba en el decreto divino de poder salvarnos a nosotros. No había otra manera. Tenía que ir a la cruz. Y entonces aquí está la reivindicación del Padre, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, cantábamos ahora, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, note, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Por eso algunos creen que el infierno es debajo de la tierra. Bueno, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para la gloria de Dios Padre. ¿Para qué nos salvó el Señor? Para la gloria de Dios Padre. ¿Para qué nos salvó el Señor? Porque se sentía solo y nos quería tener a su lado. No, y 1000 veces no. Nos salvó para su gloria.
¿Y por qué el Señor me escogió a mí para la salvación? A Él le plació y porque Él quería de esa manera recibir gloria. Hermano, cuando tú y yo entendemos eso, yo fui salvo para que le diera gloria a Dios. Escúcheme, tú y yo debemos venir y vivir para la gloria de Dios. Todos los reformadores entendemos eso. Un creyente que no viva diariamente para la gloria de Dios no es un creyente. Es decir, cuando nos levantamos, usted lo primero que hace es orar: Señor, aquí está este día, me lo diste, Señor, ¿qué vamos a hacer? Así sea que yo me vaya con mi hermano para el 18 a entrenar ciclismo, Señor, yo voy a ir para tu gloria. Por eso cuando voy por allí, un pajarito, bendito sea Dios, veo animalitos por ahí, Señor, te honran y te glorifican, los pajaritos te cantan, Señor, te alaban, bendito Dios, oh, qué nube tan hermosa, Señor, que sol llovió, Señor, la lluvia viene de ti, bendito sea tu nombre. Y así esté haciendo el almuerzo para el esposo, ¡tan! El cuchillo, para la gloria de Dios, Señor. ¿Cómo es eso? No sé, pero vivamos para la gloria de Dios, porque para eso el Señor nos salvó, nos creó para la gloria y nos salvó para su gloria. No alcanzo, solo le doy la introducción nomás. Ese es párrafo 3. Ahora, párrafos de 4 a 10, y lo voy a dejar solamente así, los párrafos del 4 a 10 nos van a hablar de la ejecución de su oficio como mediador. La ejecución de su oficio como mediador, es decir, ya vimos los primeros 3 párrafos. Estos párrafos de 4 a 10 nos van a hablar de la ejecución de su oficio como mediador. La ejecución de su oficio como mediador. Pero el párrafo 1, su ordenación al oficio de mediador, su encarnación para el oficio de mediador, y hoy vimos los requisitos para el oficio de mediador. Ahora, si estos son los requisitos para el oficio del mediador y él lo hizo así, yo no quiero dejar pasar esto, hermanos, porque lo habíamos visto nosotros, que parte de esos oficios de mediador, lo habíamos dicho hace 8 días o 15 días, es que son profeta, sacerdote y rey, en ese orden. Profeta, sacerdote y rey. Ahora, esos son los oficios con los cuales Dios le había dado al pueblo de Israel. Y cada vez que había un profeta en el Antiguo Testamento, un sacerdote y un rey, era una tipología del verdadero, que era Jesucristo. Ahora, la Biblia dice que nosotros fuimos hechos también reyes y sacerdotes y profetas. Entonces, ¿cómo oficiamos eso? Los que están viendo, yo a veces mando el enlace, bueno, si se quiere conectar, pero los que están viendo teología, una teología para la familia, que está impactante eso, ¿verdad? Está muy bueno. Ahí, varones, las mujeres también, tenemos que tener esos 3 oficios también en Jesús. Es la excelencia de nuestros oficios, pero nosotros también. Dios nos dejó, y estamos aquí, a operar como profeta. ¿Y cómo operamos como profeta? Cuando usted en su casa le habla la palabra de Dios a su familia. Yo en un sentido aquí estoy operando así. Yo no soy profeta. Yo puedo operar como profeta. ¿Y cuándo opero como profeta, hermano? No como a usted le han dicho por ahí, no, que es que Dios me habló, o así, ¿no? Tengo una palabra de Dios para ti. No, eso no es. Pero si yo digo, aquí dice la palabra de Dios, y yo le predico la palabra de Dios, entonces yo estoy ahí como profeta. Como sacerdote, usted es un sacerdote de su casa, yo soy sacerdote de mi casa, aún de la iglesia. Cuando usted, hermano, intercede a Dios por su familia. Y como rey, ¿qué hace un rey acaso? El rey, hermanos, debe gobernar, debe tener autoridad. Y la autoridad del esposo es cómo va a llevar ese matrimonio a que honre y glorifique a Dios. Yo no sé cómo sea su esposa, pero yo estos días que venía con mi esposa, yo le decía, ¿sabe? Yo le doy gracias a Dios por la vida de mi esposa. Le voy a decir por qué, primero. Yo le dije a mi esposa, ella lo sabe, porque eso fue el sábado que yo se lo dije. Este sábado, ayer. Y yo estoy seguro que si me hubiera casado con otra mujer, yo le dije a ella, yo no estaría ya con ella. Porque yo, primero, yo soy muy difícil. Dios me envió a mi esposa porque esa era, y porque el Señor sabía
que a pesar de lo que yo le hiciera, ella iba a aguantar. Y me ha aguantado tanto, 35 años de matrimonio, hermanos. Y me ha aguantado tanto. Pero hay algo, hermanos, que yo le decía a ella. Yo no sé por qué, porque yo sé que no es fácil. Pero mi esposa, y mi mamá lo sabe, y mis hermanos, mi familia, se ha sometido a este hombre. Esa es la razón por la cual aquí hay muchos solos. Sus esposas no lo ven a usted como el rey, y por eso no se someten. Yo sé que es una gracia de Dios, pero hay que trabajarle a eso, porque eso hace parte, hermanos, de lo que Dios nos puso a nosotros. Amén. No sé por qué tenía que decir esto, ya lo dije. Vamos a orar, hermanos.